Ecos de México. Mitos y leyendas. Con Irma Sosa y Víctor Hugo Escobar. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente. Ahora sí que donde nos estén viendo y a la hora que nos estén viendo, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Qué bueno que nos acompañan a un programa más. Mi nombre es Irma Sosa. Víctor Hugo Escobar, estamos en Ecos de México, mitos y leyendas. En este capítulo, que es muy interesante como todos, por supuesto, vamos a platicar un tema controvertido y entiéndase porque pocas veces se sitúa en un espacio abierto temas como la Inquisición, que seguramente también algunas personas dirán, ¿y qué es eso, no? Vamos a platicar hoy qué era la Inquisición, cómo fue vista en ese tiempo, cómo la vemos de manera contemporánea. Y por supuesto que tiene que ver con Puebla, una ciudad, digo yo, una ciudad de levitas, una ciudad de sotanas, una ciudad de iglesias, una ciudad, dicen, de mochos. ¿Cómo afectaba, ¿no? Y contemporizarlo con lo que ocurría en el mundo. Así que, Irma, pues recordarles también, yo ya lo estoy haciendo, yo estoy suscrito al canal de YouTube, en Instagram ya tenemos ahí la página, en TikTok, que muchísimas gracias por los comentarios, es importante, ¿verdad?, recibir los comentarios. Claro. En Instagram, está en las plataformas audibles como Spotify, ya está también en Amazon Music y ya pronto en iTunes y en más plataformas digitales, en todas. No va a haber manera de que nos dejen de escuchar. Dices bien al principio, no importa que nos escuchen en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora, esa es la ventaja, que nos pueden escuchar en todas partes. Bendita tecnología. Bendita tecnología. De hecho, de Spotify, algunas personas nos han mencionado que se les pasa muy rápido estos 50 minutos en promedio, platicando de historia, platicando de leyendas y de mitos en este espacio. Pues es un tema un poco espinoso porque realmente hay muchas personas que prefieren no hablar del tema, pero pues la historia es la historia y alguna vez pues me dijo un sacerdote, lo bueno de saber nuestra historia es qué errores cometimos para no volverlos a cometer. De eso se trata. Fíjate, acabas de dar la historia, ¿por qué remitirnos tanto al pasado? Porque es la única manera de entender este presente, de entender también, o de prevenirnos de un futuro, ¿no? Digo, dijiste bien en el pasaje, en el capítulo anterior, que el humano es el único que tropieza con la misma piedra dos veces. Yo digo que muchísimas veces. Sí. Pero bueno, el planteamiento, ¿por qué se ha controvertido? Por la Inquisición. Las personas que nos están viendo y escuchando, ¿habrían escuchado alguna vez el término de Santa Inquisición? ¿Qué tan santa era? Bueno, vamos a ver primero qué era un inquisidor, cómo llega a México la Inquisición con los españoles y cómo pues trata de controlar la vida cotidiana, ¿no? Las relaciones personales, cómo se escandaliza de algunos actos que considera, básicamente nos vamos a referir a una institución, la Iglesia Católica. Bueno, eso es lo controvertido. Para empezar, lo que es la Inquisición se forma para perseguir a todos aquellos que cometen blasfemia, aquellos que tienen diferentes tipos de pecados, pero sobre todo para todos los judaizantes. En lo que es Europa, muchos judíos son perseguidos e incluso se les llamaban los marranos. Y lo que son a los gitanos se les llamaban los perros. Pero para empezar, este grupo de religiosos se unen para perseguir a todos aquellos que cometan blasfemia, o sea, que hablen mal de Dios o que no crean en Dios, aquellos que cometan algunos pecados. Me atrevería a decir que en aquellos entonces los hombres pues mataban a su mujer y no recibían ningún castigo, o mataban al vecino y no recibían un castigo, o tenían algún robo. Yo creo que se volvió como una especie como de freno que para cometer abusos, que se pasó de la raya. Y como no tenía como precepto básico el tema de los mandamientos de Jesús, ¿no? Fíjate, acabas de decir judaizante, aquí está, ya nos situaremos ahorita en el tiempo, pero ¿qué se consideraba una pena en la Inquisición? Dice, el Santo Oficio de la Inquisición tenía como principales delitos que perseguir los siguientes: la herejía, no creer en Dios y los sacramentos, ser judaizante, que era ser seguidor de la religión, que vamos a hablar uno por uno qué contradicciones de la historia y de los humanos,
la blasfemia, que era la ofensa a la religión mediante el acto o la palabra, la idolatría, renegar de los sacramentos de la iglesia y renunciar a la religión, la sodomía, practicar o hacer practicar el homosexualismo y el acto lésbico. Y por último, a las personas afrodescendientes les prohibieron las danzas chuchumbé, porque decían que eran muy promiscuas e incitaban a los bajos instintos. Para que entiendan un poquito, la mayor parte de la música que actualmente tenemos, como es ¿cómo se llama? Las fiestas estas en donde te ponen los sonidos, donde se mueven mucho las caderas, son los tipos de bailes que hacían los negros, ¿no? Y bueno, pues una actividad, digo, la música está inmersa en la vida del hombre, ¿no? Pero había una situación aquí con respecto a los negros. Se podría decir que cuando tenían sus tiempos libres, se ponían y eran unos bailes así como bailando lambada. En aquellos entonces eran como muy sugestivas los bailes y los movimientos que tenían, y por eso se prohibieron para los negros. Claro, y sobre todo para los europeos. Sí, claro, era escandalizante. Recordar, por ejemplo, que en la América española, después de la conquista, cada país tuvo su manifestación. Por ejemplo, los colombianos, a partir del vallenato y de la cumbia, por ejemplo, los valses peruanos, que también empezaron en esa época. Y en Estados Unidos básicamente el jazz y el blues, ¿no? Que es un canto negro, es un canto de dolor porque son esclavizados. Claro. Los tienen trabajando todo el día, los azotan, les pegan. Lo único que hacen ellos pues es decir su pesar, por eso esa línea melódica muy llorosa, muy quejumbrosa, ¿no? Pero con el tema de la Inquisición, hablando de el asunto de lo judaizante, qué contradictorio. Cristo, la persona central del cristianismo y del catolicismo, era de raza judía. Sí, y practicaba el culto judío en virtud de que a los 12 años leyó la Torah y leía las escrituras y sabía quién era Moisés y los profetas. Lo único que cometió él distinto de la religión judía, era que él se hacía llamar el Hijo del Hombre. Y ahí los judíos dijeron que era un blasfemo. Sí, lo más curioso es que los más perseguidos durante la historia de la humanidad han sido los judíos, y precisamente todas las religiones, por lo menos en su mayoría, hablan de un Jesús que era el rey de los judíos. En su cruz le pusieron rey de los judíos. Exacto, el rey de los judíos. Pero vamos a iniciar ahora sí que desde los pies. En la Edad Media, en el sur de Francia, para ser exactos, en el año de 1184, es en donde se forma la Inquisición por primera vez. Sin embargo, para el año de 1249 llega al Reino de Aragón, ¿sí? Para lo que es a Castilla llega hasta el año de 1478 con la unión de los reyes católicos, ¿vale? Y a lo que es aquí a la Nueva España llega hasta el año de 1571. Aquí en lo que es la Nueva España, para empezar, en el año, ahora sí que las primeras víctimas de la Inquisición fue en el año de 1526, donde fueron ejecutados 6 hombres y una mujer, fueron colgados por órdenes de Fray Martín de Valencia, ¿sí? Curiosamente, el mismo año en que Tlaxcala era, se podría decir, ya conquistada, ya se establecía lo que era la ciudad de Tlaxcala también junto con los españoles, es cuando es la primera ejecución de indígenas. Más adelante llega Fray Juan de Zumárraga, que yo siempre lo he dicho, su mismo apellido lo dice, era un hijo de Zumárraga, porque él, ahora sí que durante todo el tiempo que estuvo a cargo de la Inquisición, hubieron 23 ejecutados. Uno de los ejecutados más importantes que hubo y que por lo menos más escándalo hubo en toda la Nueva España es que precisamente Fray Juan de Zumárraga manda a ejecutar a un indígena llamado Don Carlos, el cual ya había sido bautizado como católico. Pero la justificación de Fray Juan de Zumárraga es que precisamente Don Carlos seguía haciendo sacrificios humanos para sus dioses paganos. Ustedes dirán, ¿y qué tiene eso, no? Resulta que Don Carlos, porque hay una cosa bien importante que aclarar, el don y el doña
no es cualquier hijo de vecino, Ujú. ¿sí? Es un título. Se podría decir que ya tienes un rango más arriba que el resto de la población, el don y el doña. Actualmente todos son dones, todos son doñas. En aquellos entonces no. Don Carlos era nada más y nada menos que el señor de Texcoco, nieto de Nezahualcóyotl. Sí, exactamente. Y se armó la rebambaramba, las cachetadas y se pusieron los cocolazos de a peso. Pero lo que es precisamente don Carlos, ¿sí? Era un hombre tan conocido que por eso el pueblo se empezó a poner al brinco. Resulta que en aquellos entonces, si tú cometías algún pecado, y yo lo sabía, mi obligación como buen ciudadano era irte a delatar. Uh-huh. Si yo no te delataba y alguien más nos delataba, por ejemplo, los chicos de producción que nos están oyendo, que gracias muchachos, sin ustedes no sería posible este programa, pero por decir un ejemplo, si alguno de los chicos de la producción iba de chismoso a contar que tú hacías tal cosa y que yo lo sabía y no te había delatado, ¿sí? A ti y a mí nos iba igual. También por ser cómplices, ¿no? Por ser cómplice. Pero al soplón le daban una compensación. Fíjate, las penas impuestas a quienes cometían algún delito en la época de la Inquisición, que no se castigaban con la muerte, que era el castigo mayor, era generalmente el auto, vea, soga y mordaza, y abjuración de leví, así se llamaba. A veces también el destierro. Eran de rigor, eso sí, de 100 a 200 azotes. Eso era a chaleco. Entre los delitos figuraban no solo el renegar de Dios, de sus santos y de la Virgen, sino también de amancebamiento, la fornicación y la sodomía. El amancebamiento era que no te casabas y que vivías en concubinato con otra persona. Eso era. Para los que no sepan qué son los azotes, eran latigazos, ¿vale? Y la tensión era muy importante. Me refiero a la tensión del látigo, que se le daba a los azotes en la espalda, y tenía que ver las partes del cuerpo. A las mujeres más adelante platicaremos una mujer aquí en Puebla que fue azotada y que murió a causa del dolor. Hubo hogueras aquí en Puebla, hay gente que murió quemada viva aquí en Puebla. De eso vamos a platicar. Pero fíjate, no quisiera pasar este antecedente que hace un momento lo comentamos con la producción y contigo, Irma, y que lo compartimos con el auditorio. La técnica de la conquista siempre ha sido cruel. Siempre es la imposición de las ideas. Si son mías, son válidas, cuesten lo que cuesten. Entonces, llegaron los españoles y el primer acto, digamos, cruel de técnica de conquista fue el aperreamiento que se realizó en la ciudad de Cholula. Cholula era la Roma mesoamericana, era donde se entronizaban a los jefes de todos los grandes pueblos, de las grandes naciones del centro de la llamada hoy Mesoamérica. Entonces era imponerles un castigo o como un escarmiento. Llamaron a uno de los principales de Cholula previo a la matanza del 19 de octubre de 1519, y entonces Alonso, el español que llevaba a los perros de ataque, unos mastines españoles, les dice al principal que reniegue, le dice a través de Malinche, que reniegue de ese Dios, de esa idolatría, y pues imagínate, es algo nuevo para los nativos creer siempre en Dios. Si en este momento nos llegaran a decir que dejáramos de las creencias que tenemos, pues dices, pues no, porque son mis creencias. Claro. Le sueltan a los perros y lo asesinan delante de todo el pueblo, delante de todos los cholultecas. Después de ello, te deberás imaginar que cuando les dijo, ustedes también tienen que bautizarse y tienen que creer en este Cristo crucificado, que es un Cristo de pobres. Y todos dijeron, bueno, así por la buena creo que sí podemos. Y esa práctica del aperreamiento se hizo común. Imagínate lo absurdo, hoy lo vemos absurdo, que les hablaban en latín. Había una carta que les leía un encargado, generalmente un fraile, que veía que ocurría eso, y les leía la carta en latín donde les pedía que renunciaran. Imagínate, si no hablaban español, menos iban a entender latín. Y esa fue el primer acto cruel en este continente, el aperreamiento en Cholula. Y luego esa técnica de la conquista, cuando llega la Inquisición, bien lo citas, se convierte en un fuete, en un látigo. Es una manera de presionar para que no exista, según ellos, la sodomía,
que históricamente lo hemos dicho muy lamentablemente, hablamos de la institución de la iglesia, no desde el ámbito espiritual, porque eso yo lo respeto mucho, lo hablo desde un ámbito de una institución de poder, de control político y de control económico. Bueno, seamos honestos, las personas que vinieron a descubrir, porque realmente no descubrieron nada, ya estaba el continente. Uh-huh. Ellos no lo conocían, que era diferente, ¿sí? Las personas que llegaron a estas tierras no nos mandaron, como comentábamos en un programa, no nos mandaron a los más educados ni a los más lindos, para empezar. Muchos de ellos era gente sin educación, gente sin escrúpulos, eran saqueadores la mayor parte. Pero para empezar, su cabecita no daba a más el que los indígenas no entendían por qué los castigaban, no entendían por qué los ejecutaban, uh-huh. No entendían absolutamente nada, ¿sí? Ellos venían con sus ideas de que tenían que salvaguardar la imagen de Dios, de Jesús y toda la iglesia católica, etcétera, etcétera, etcétera. Los indígenas tenían muchos dioses, no tenían uno. Los indígenas no entendían por qué los castigaban si no creían en el Dios que ellos traían. Que era también una contradicción porque de repente les hablaban de humildad y de sacrificio, y los reyes vivían en sus palacios y los obispos se vestían de oro, ¿no? Cuando propagaban la... A ver, y tan tonta es esta situación, que es no matarás, y mataban. Claro. No violarás, y violaban. No robarás, y robaban. En un momento, hace unos años platicábamos del tema de los Borgia, que es controvertido, no tiene que ver con Puebla, pero rápido el contexto de la iglesia. Lucrecia Borgia, hermana de los Borgia, la primera gran mafia vinculada a la iglesia para tener el control terrenal de la iglesia, del clero, como poseedor de bienes. Sí, es un escándalo. La Inquisición en ese momento hacía nada. Mira, lo que son los indígenas, muchos de ellos no entendían ni por qué los castigaban. Uh-huh. Entonces, por tal motivo, se manda como una orden de que no puedes castigar a un indígena en nombre de Dios si no sabe quién es Dios. Uh-huh. Primero, enséñales quién es Dios y después enséñales a temerlo. Por tal motivo, en el año de 1571 se prohíbe el castigo de la Inquisición para los indígenas. Se pueden castigar criollos, mestizos, peninsulares, etcétera, pero indígenas no. ¿Por qué? Porque apenas si les están quitando esos dioses, que realmente me imagino que ha de haber sido terrible. Sí, yo creo que traumatizante, ¿no? ¿Cuánta gente no se suicidó porque les destruían a sus dioses, tenían miedo de que el dios les fuera... O les cayera un rayo encima porque acababan de destruir a tal dios? O sea, es un shock completamente para los indígenas que tenían ciertas costumbres. Existencial. Luego, ¿por qué? Yo me imagino que a partir de entonces, en esa persecución incluso, municipios, por ejemplo, Oaxaca, que tiene 570, Puebla 217, Veracruz 210, en esos tres estados hay más de 900 municipios. ¿Por qué tanta segmentación? Bueno, va algo de la respuesta, ¿no? Implícita, porque eran perseguidos, preferían vivir lejos, sin comodidades, que cerca, censurados, que cerca, y mantienen sus tradiciones. Todavía hay gente, no digo el tema de los dioses prehispánicos, pero hablamos de sus tradiciones que no se las pudieron arrancar. No. Más fácil que ellos se mimetizaran y que las costumbres españolas se adaptaran. Incluso llegó a haber, hay ahora, y hubo durante mucho tiempo, sacerdotes que han tenido que aprender el idioma nativo de las regiones, ¿no? Porque era necesario, como mencionas, que primero se cristianizaran los nativos, claro, y ya luego, después de ello, si no entendían, pues se les castigaba. Sobre todo en estas tierras fueron muy perseguidos los judíos. ¿Por qué los judíos? En España, en la Inquisición española, que así se le llama, empezaron a ser muy perseguidos. ¿Por qué? Porque, híjole, lo que son los judíos siempre ha sido muy buenos para los negocios. Sí, la usura, ¿no? En España habían progresado mucho y muchos peninsulares se estaban quejando porque las riquezas se las están llevando estos cuates y nosotros nos falta esto y nosotros nos falta el otro. Por tal motivo empezaron a perseguirlos. A los gitanos
se les llamaba que eran ladrones. ¿Por qué? Porque pues ya sabes, el que te leo la mano. Que andaban de un lugar a otro. Andaban ¿no? de un lugar a otro, no se establecían, no pagaban impuestos. Entonces a los gitanos se les puso como condición: si te quedas establecido, vas a pagar impuestos, vas a ser un buen ciudadano, te vas a volver católico y te dejamos quedarte. A los judíos fue lo mismo, ¿vale? El que se quiera quedar en estas tierras, se va a bautizar católico, va a seguir la religión católica. El que no quiera, lléguele. Pero fueron muy perseguidos, fueron muy, de repente hubieron muchas matanzas, la gente empezó a matar judíos y toda la cosa, y mucha gente terminó volviéndose católico, pero nomás de la lengua para afuera. Porque seguían practicando. Del pensamiento para adentro seguían siendo judíos, e incluso se les llamaban conversos, ¿vale? Entonces, cuando se descubre la Nueva España, ¿qué es lo que hacen muchos de esos judíos? Pélate. Se vinieron para estas tierras porque no iban a estar tan acosados por la Inquisición ni por los mismos españoles. Por tal motivo se vienen para estas tierras. Pero en estas tierras seguían con sus mismas costumbres, que es la usura, bueno, la venta. Pero pues, en realidad no existe, digamos, pues las leyes tendrían que encarcelar en este tiempo a la mitad de la población, ¿no? Pero estamos hablando que en España eran muy perseguidos, había muchas autoridades eclesiásticas. Estamos hablando que en estas tierras, pues mucha gente vivía a lo lejos, en el llano, o vete a saber a dónde, y era muy difícil que una autoridad se diera cuenta que en las noches estaban haciendo lo que son sus rezos judíos, no sé cómo se llaman, perdón. Entonces, ellos pensaron que ya estaban libres de eso. Sin embargo, también existieron casos de judíos que tenían que pagarle a los inquisidores para que los inquisidores los dejaran quietos, los dejaran tranquilos. Claro. Seamos honestos, los inquisidores empezaron a volver muy corruptos. Incluso a hacer negocios. Le ponían al judaizante un San Benito y lo tendría a perpetuo, es para toda la vida. A ver, el San Benito es una bata, una túnica. Dependiendo de la imagen que tenga en el pecho. También usaban un gorro en forma de cucurucho. Generalmente el símbolo que llevaban era el símbolo de San Andrés. Hay que recordar que San Andrés, en la teología, San Pedro tiene las llaves, pero San Andrés es el que tiene la lista de los que van a entrar al cielo. O sea, el hermano, porque son hermanos Pedro y Andrés. Pedro es el que tiene las llaves, pero antes de entrar, a ver en la lista cómo vas, y San Andrés es como el cadenero en un antro. La cruz de San Andrés es así. Ajá. No es así, es así. Es una X. Es una X. Entonces el San Benito era el que portaban a perpetuidad. En el caso de que fuera o se salvaran de la muerte, lo andaban trayendo. Y efectivamente, incluso ahora, en las procesiones del silencio aquí en Puebla, que son muy concurridas, más de 100,000 en Semana Santa, van muchos personas vestidas con el San Benito negro, y se ponen ese como el cucurucho, que el Ku Klux Klan lo blanqueó, y era una señal de mófano, y era un poco de supremacía racista, ¿no? El Ku Klux Klan. Pero bueno, regresando al tema de cómo a los judaizantes los castigaban, y era un delito cruel. Algunos sí los condenaron a muerte. Bueno, pero yo estoy hablando en este caso de los judíos que le daban una buena lana, claro, a los inquisidores, y los inquisidores se hacían ojo de chícharo. Pero llegó un momento en que los inquisidores cada vez querían más dineros, ¿sí? Entonces empezaban a quitarles, ahora sí que a destaparlos, a ejecutarlos y quedarse con sus propiedades. Sí, claro. Por ejemplo, en el año de 1688 existe aquí en la ciudad de Puebla el caso de don Diego de Alvarado. Diego de Alvarado era un judío, el cual se hace pasar como católico, llega a la ciudad de Puebla. Él tenía un tendajón. En ese tendajón, pues ahora sí que se veía muy normal, muy católico y toda la cosa, e incluso habían judíos que iban a misa nomás por tapar lo que realmente profesaban, ¿no? Entonces don Diego de Alvarado es un hombre el cual tenía mucho resentimiento contra la Iglesia Católica y sobre todo contra Jesús. Tenía un pequeño Cristo de marfil, una cosita de ese tamaño, que serían unos 30 centímetros a lo mucho, ¿sí? Un Cristo de marfil en su cruz, al cual amarraba a un pilar y le metía de latigazos.
¿sí? Según él, así castigaba al Cristo, ¿no? Y tenía una pintura también de un Cristo en el cual lo ponía para pisotearlo, agarrarlo a pisotones, o se sentaba sobre él. Según él, así era como castigaba al Cristo también, ¿vale? Cuando la Inquisición lo descubre, lo condenan a ser amarrado a un pilar y a ser quemado vivo, ¿vale? Así es como muere Diego de Alvarado. A mí durante muchos años me estuvieron diciendo, no, lo que cuentas en las callejoneadas de leyendas son puro cuento, puro chisme, chalala, chalala. Vayan ustedes a la iglesia del Santo Niño Cieguito, ¿sí? Entrando, en el fondo está el altar. Del lado derecho se encuentra una pintura muy antigua enmarcado, está muy ennegrecida la pintura, pero se alcanza a ver el Cristo. Y ahí abajo de esa pintura tiene un cuadro en donde dice, este es el Cristo que se le quitó al judío Diego de Alvarado. Ahí lo tienen en exposición permanente. ¿Quieren ver al Cristo de marfil? Váyanse a la iglesia de Santa Mónica, el convento de Santa Mónica, actualmente el museo de Santa Mónica. Lo sacan en Semana Santa el Cristo de marfil. Y también es el Cristo que le quitaron a Diego de Alvarado. O sea, mucha gente que venía a esta ciudad, pues a cambio de una corta lana, los dejaban vivir acá, pero cuando se volvió un escándalo, pues ya no podías tapar eso. Y luego acá, fíjate, hace un momento platicábamos, previo a este capítulo, respecto de los perros de Dios, los dominicos, ¿no? Que ellos se convierten en los principales inquisidores, o esa congregación. Que recordar, bueno, los franciscanos tienen una misión, los escolapios otra, los jesuitas otra, los dominicos otra, son los perros de Dios los que cuidan la fe, ¿no? Incluso el edificio de la Inquisición estuvo muchos años en el Templo de Santo Domingo, en esa zona. Dominiscani significa los perros de Dios. Perros de ahí Dios. vienen los dominicos. Entonces, ellos encargados de cuidar la fe cristiana, incluso por eso lo sitúan en el centro de la ciudad. Están más cercanos que los franciscanos. Bueno, lo que pasa es que el encargado de la primera fundación, pues realmente fue Era un Fray dominico. Toribio. No era franciscano. ¿Era franciscano? Sí, era franciscano, Fray Toribio. Y Fray Julián Garcés era dominico. Es el que soñó que los angelitos bajaban para trazar una ciudad. Él era dominico. Que fue el primer, digamos, arzobispo, ¿no? Se podría decir que él era ¿cómo se llama? El arzobispado de Tlaxcala. Eso de que soñó que los angelitos, e incluso hay algunos historiadores, bueno, o gente que dejó datado, que realmente la fundación de Puebla no fue en 1531. La verdadera fundación de Puebla fue en 1530. O sea, gente que vivió en la época dejó esos datos. Pero lo que es precisamente Fray Julián Garcés, que es el que sueña que los angelitos bajaron, no es cierto. No soñó que los angelitos, lo hicieron en el lado romántico. Realmente a él, por órdenes de la reina, le ordena haga una nueva Puebla, ¿sí? Para que esos españoles que andan haciendo de las suyas, saqueando, dejando chamacos, portándose mal, se establecieran ya en un lugar para ponerse a trabajar en sus propias tierras, en sus propias cosas. Y precisamente, como regalo la reina, les manda a sus esposas y a sus hijos. Les mandaron a los látigos para que se estuvieran quietos. Entonces, cuando Fray Julián Garcés tiene el arzobispado de Tlaxcala, luego Puebla empieza a tomar mucha relevancia, mucho más importancia. Mucha gente se viene a vivir acá porque se supone que originalmente nada más era una ciudad para puros españoles que venían con sus esclavos, porque de esos entonces ya traían esclavos. Los únicos que podían vivir en esta nueva fundación eran los españoles con sus esclavos, pero a final de cuentas después hubo una mezcla de ahí de razas y de costumbres, que pues es la Puebla que actualmente tenemos. Pero realmente Fray Julián Garcés, pues también si tú vas a Santo Domingo, está la entrada a Santo Domingo por el lado de la 5 de Mayo. Del lado izquierdo a la entrada a Santo Domingo hay un atrio. La puerta que está enfrente del atrio, sobre la 5 de Mayo, que está enfrente del lado del atrio, es un salón. En ese salón, yo entré,
hay un escenario y hay sillas para ver las obras de teatro o las conferencias o lo que hagan en ese lugar. En ese salón en donde está el escenario hay unas escaleritas que sales a un pasillo. En el pasillo hay una puerta que es como en forma de arco y arriba del arco tiene todos los símbolos de la Inquisición, lo que quiere decir que los dominicos fueron parte de los inquisidores y los inquisidores fundaron esta ciudad de Puebla. Sí, sin duda alguna, sí, o sea, se hizo una ciudad de inquisidores y que mantenían el control. Era mira, lo podemos ver desde el ámbito periodístico, desde el ámbito de la comunicación, desde el ámbito humano. Ocurrió y en ese momento solo hizo mantener orden, porque era la única manera de mantener orden, sin justificarlo, era la única manera de mantener orden por todo lo que pudo ocurrir en esa época. Yo pienso ahora con esta actividad que es muy, muy libre, ¿no? Qué bueno que tenemos libertades en este país contemporáneo. Todo aquello que escandalizaba, si lo contemporizáramos ahora, ¿te imaginas cómo estuviéramos? Entonces, la Inquisición, el término de santa era porque venía de la iglesia, pero no tenía de santa absolutamente nada. Solo era un grupo de personas que cuidaban el orden y los preceptos religiosos, en este caso de la religión cristiana. Hay un dato bien importante, hay una monja que se llamaba Sor Isabel de la Encarnación. Ella era del convento de la Limpia Concepción de María. Actualmente se le dice la Inmaculada Concepción de María, que es el teatro, ¿cómo se llama? La iglesia que está enfrente de lo que antes conocíamos como el Cine Puebla. ¿Te acuerdas? Cuando existía el Cine Puebla. Sí. Enfrentito, junto hay un hotel, que ese hotel era el convento de la Limpia Concepción de María. Esta Sor Isabel de la Encarnación nació el 3 de noviembre de 1549 aquí en la ciudad de Puebla y tomó los hábitos en 1613 a los 19 años. Haz de cuenta que era tanto el fanatismo, que yo digo que era eso, era fanatismo lo que tenía esta mujer, la cual ayunaba, siempre estaba haciendo votos de silencio, siempre se flagelaba, o sea, se daba sus latigazos. Sí, que una manera de expiar, según los incluso pecados. si ustedes van al convento de Santa Mónica, te enseñan unas barras así de metal con picos, en donde se sentaban a rezar, porque estaban haciendo ahí sus votos de, ¿cómo se llama? No, ¿cómo les dicen? Estaban haciendo sus castigos que se llaman expiación. Expiación de pecados, ¿vale? E incluso ahí en el convento de Santa Mónica te enseñan los látigos con unas bolas de metal, con picos, con los que se daban. Imagínense ustedes, esos picos se enterraban en la carne, jálalo y te desgarraba toda la piel. Esta mujer hacía, ¿cómo se llama? Ayunos, ¿sí? Se la pasaba en penitencia, o sea, era fanática religiosa, pero enfermiza. Imagínense a alguien que constantemente estaba en ayuno, las tripas se te empiezan a pegar. Cuando tú te quedas por lo menos fuera de tus horarios de comer, empieza a doler la boca del estómago. Ahora imagínate esta que se echaba días, ¿vale? Se empezó a descalcificar, se empezó a quedar ciega, o sea, le empezaron a pasar muchas cosas y ella decía que era el demonio que la estaba tentando para que se alejara del camino de la fe. Bueno, se retorcía de los dolores, dicen que ya no veía, o sea, estaba mal la mujer. La Inquisición fue para hacerle un exorcismo porque ella juraba que era el demonio la que la poseía. La terminaron matando. Sabiendo que tenía bulimia, que tenía depresión y todo lo que ahora lo podemos contemplar. Se le rompían los huesos por la descalcificación, se quedó ciega por las faltas de vitaminas, todo lo que le pasaba a la mujer. Y resulta que cuando esta mujer se muere, ¿sí? Los inquisidores en Puebla la quieren proponer como para volverla santa en el Vaticano. El Vaticano revisa todo el caso de esta mujer y la niegan, no se lo dan. Entonces, lo que hacen los inquisidores es que piden que su cuerpo se parta y se manden reliquias a todas las iglesias de Puebla. Sor Isabel de la Encarnación. Alguna vez platicaba con un antropólogo respecto de por qué permeó tanto el culto cristiano básicamente acá, es el país con el mayor número de practicantes del catolicismo, en decremento en algunos momentos, pero decía que a veces
la religión es la mejor manera de entrar a una sociedad. Ahora que citas la expresión de los pecados, los guerreros tenochcas, algunos teotihuacanos, expiaban sus pecados utilizando púas de maguey y sangrándose las espinillas, porque decían que era una manera de expiar y de ofrecer algo. El dolor físico dicen que expía y ayuda a que el espíritu crezca. Entonces, valerse de todos estos recursos que pues en ese tiempo no habría otro distractor. Yo me imagino también, ahora tenemos la tecnología, por eso es que nos están viendo, por eso es que nos escuchan, pero en ese tiempo de encerrados te prohibían libros. Entonces tú empezabas a elucubrar y a imaginarte cosas, y si luego llegaban estas personas representantes de la fe y te decían, tienes prohibido hacer esto y esto, imagínate lo complejo que era convivir en esa época, ¿no? Bueno, te voy a contar otro caso, que está Juan Román, apodado el Romano, el cual en el año de 1549, aquí en la ciudad de Puebla, estaba en una taberna o uno de esos lugares en donde se echaban sus pulques. Estaba con Juan Vargas, que era su amigo, su tocayo también. Y de repente, entre los juegos de aquí, de las cartas con la gente y todo el relajo, empiezan a salir, oye, ¿y por qué le tenemos que pagar al rey impuestos? Si aquí nos falta mucho en la ciudad. Y empiezan a hablar. Uno de los pecados súper perseguidos también por la Inquisición era hablar en contra del rey, ¿vale? La Inquisición los toma presos, ¿sí? Por lo menos el que está más documentado es el de Juan Román, apodado el Romano, en donde lo torturan, le dan sus latigazos, ¿cómo se llama? Lo condenan a ser ahorcado. Después de ser ahorcado, que su cadáver sea arrastrado por todo... no es cierto, primero es arrastrado por toda la ciudad, luego ahorcado, y para terminar su cuerpo tenía que ser descuartizado y repartir todos sus restos así a las afueras de la ciudad. Se tenía la creencia de que si tú desmembrabas un cuerpo y lo dividías, su alma jamás iba a encontrar. Que era lo que le hicieron incluso a Miguel Hidalgo, ¿no? A él lo decapitan y algunas de sus partes la segmentan. Fíjate, hablando de esos datos, por eso la historia es apasionante. Algo similar me sitúo en 1684, la historia del tapado. Ay, sí, también. El visitador era, este hombre, un visitador supuestamente que venía, era un espía, representante personal del rey de España, y tenía poderes extraordinarios para ver y saber todo lo que quisiera. Entonces llega a la Nueva España. Resulta que era un espía de Inglaterra que estaba en guerra con España. De Veracruz se viene a Puebla, donde fue descubierto porque el virrey Antonio de la Cerda pidió entrevistarse con él. En ese momento, dice, él se desdijo, comenzó a entrar en contradicciones, quiso regresar al puerto, pero no lo dejaron. Fue arrestado y conducido a la Ciudad de México. Lo apresaron aquí en Puebla, sujetado por grilletes. El tapado fue ejecutado el 12 de julio de 1684. Le cortaron la cabeza, las manos las trajeron a Puebla, las colgaron en el arco principal de la iglesia de la Compañía como ejemplo para que la gente no mintiera. Algo curioso es que el día que lo ejecutaron hubo un eclipse de sol en la Ciudad de México, entonces muchos comenzaron a decir que era un enviado de Dios y que era inocente el tapado, se habían equivocado con el tapado. Bueno, si van a la iglesia de la Compañía hay una placa, pero la placa dice aquí estuvo colgada la cabeza del tapado, Antonio de Benavides, ¿sí? Yo me sé la leyenda en que este canijo, ¿sí?, llega a la ciudad de Puebla haciéndose pasar por el enviado del rey. Entonces no era, pues, sí hay algo de, se viene haciendo pasar por el enviado del rey, pero no es un mentiroso, es un espía. Sí, entonces, en aquellos entonces era muy común de que cualquier persona que viniera en un viaje por todo el océano o se murió, había una enfermedad que le llamaban el vómito, ¿sí? Para las personas que se marean mucho, vomitan y vomitan y vomitan y se mueren. ¿Sale? Entonces era muy común que gente muriera por el vómito. Qué bonito nombre de la enfermedad, pero en fin. Entonces, este cuate dijo, pues, ahora sí que entra a Puebla. Me imagino como la película esta de
La vida es bella, vida bella, algo así, que es en donde sale este hombre que le promete a su hijo, que son capturados por los nazis, y le promete a su hijo que es un juego, y que el que gane le van a regalar un tanque de guerra. No lo he visto. ¿No las has visto? Haz de cuenta que hay una escena de la película en donde el protagonista anda con su amigo en un coche, Sí. y son un relajo, y resulta que se les descomponen los frenos del coche y viene de bajada de un cerro. Entonces, en la bajada del cerro hay un pueblo en donde están esperando al nuevo regidor de la ciudad, sí, completa, no el pueblo. Y ellos se hacen pasar. Y ellos pasan, ¿sí? Con los frenos del coche descompuestos, ¿sí? Y toda la gente, bravo, le avientan flores, le avientan regalos, toda la cosa, ¿sí? Y se sigue el coche porque los frenos no sirven. Y atrás de ellos vienen otra carcachita bien controlada, el verdadero regidor. Y cuando pasa por el pueblo y se para, todos se le quedan viendo así como, ¿y tú? ¿Y de quién es, no? ¿Y tú quién eres? Haz de cuenta, lo mismo pasó con el tapado. Con el tapado. Él llegó aquí a la ciudad de Puebla, pero los engañó. Todo el mundo les dio flores, le dieron joyas, le dieron casa, le ofrecieron a las hijas, bueno, lo recibieron como rey. Pero tan tarugo que se quedó. Y lo peor es que se entrevistó con el verdadero virrey y dijo, está mintiendo. Sí, pero se queda en Puebla, vive de gorra, y el día que llega el verdadero contador del rey, todo el mundo así como que, ¿y tú quién eres? ¿Qué quieres? Soy el contador del rey. No, el contador del rey vive en tal casa desde hace 15 cuánto tiempo. Saca los papeles en donde viene el sello de la corona y se dan cuenta que es el verdadero contador. Al otro van, lo agarran de los pelos, lo amarran, no lo lincharon porque de veras, y es cuando se lo llevan para México para cortarle. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la Inquisición? Que fueron los inquisidores los que lo capturan, sí, se lo llevan a México, lo decapitan y las manos las mandan acá y las ponen en la compañía, sí, y dicen, aquí está, esto como escarmiento para los mentirosos. Bueno, hay una cosa que es bien importante, la Inquisición también tenía sus límites, bueno, algunos se los brincaban como siempre, pero tenían sus límites. Había un manual de inquisidores. Este manual de inquisidores lo hizo el inquisidor general de Aragón, Nicolau Eymerich, ¿sí? En ese manual de inquisidores fue autorizado, ahora sí que le dio el visto bueno el Papa y el emperador, o sea, Carlos V. En ese manual, no es cierto, no era Carlos V, era el rey de Aragón. Fernando. En ese manual dice paso por paso, ahora sí que qué castigo debe llevar, de acuerdo si fue blasfemia, qué tan fuerte fue la blasfemia, cuántos coscorrones, cuántos pellizcos, cuántos latigazos, ¿sí? Si fue adulterio, qué castigo debe llevar. O sea, cada uno de los casos llevaba un castigo en específico. Aquel que diera un coscorrón de más, también llevaba un castigo. Sí. Por abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque ya había sido autorizado por el Papa. Ahora bien, aquí en Puebla hay muchos casos de inquisición. Por ejemplo, el que hizo la Virgen la Virgen del Rosario, ¿sí? De la Capilla del Rosario. Es dominica la iglesia. En la parte de atrás puso, he aquí, la que dice ser Madre de Dios. Uy. Le metieron su zarandeada y después de su buen arrepentimiento le cambió he aquí a la Madre de Dios. Pero no nada más eso. Por ejemplo, hay un caso que está registrado de que una mujer que es encontrada en adulterio, no sé qué tan importante haya sido ella o el marido, porque seamos honestos, los maridos también daban una buena lana para deshacerse de las esposas, o porque las esposas eran las herederas de algún millonario. O sea, las mujeres era muy fácil que desaparecieran por obra y gracia del marido. Entonces, esta mujer la sacan a punta de latigazos de Santo Domingo y se la llevan todo lo que actualmente es la calle 5 de Mayo para la plaza principal que estaba en el Zócalo, bueno, que es el Zócalo. Sí, entonces a la hora de tanto latigazo se le rompe el vestido y se le ve los senos. Llega una indígena y le pone su rebozo encima y también la agarran a latigazos y se la llevan hasta el Zócalo de latigazos, porque nadie se podía meter en los actos de fe.
en lo que actualmente es el Zócalo de la ciudad de Puebla, en donde está la fuente de San Miguel, ahí estaba la horca, a un lado la picota y a un lado la piqueta. La piqueta es en donde te cortaban las manos por robos hasta por un pan, ¿sí? La picota es en donde te daban tus latigazos, sobre todo las mujeres que eran encontradas en adulterio, y a partir de las 12 del día empezaba la despescuezadera en la horca, e incluso está documentado. Cuando don Miguel Bravo, tío de Nicolás Bravo, convence a los poblanos de que se unan a la independencia sin presentar batalla, sí, se les dicen a las autoridades que habían españolas: esta ciudad se va a entregar a los insurgentes. El que le quiera entrar a la independencia, bienvenido. El que no, tiene tantos días para agarrar sus chivas y largarse de aquí. Les dan tiempo suficiente para llevarse muchísimos documentos que teníamos aquí en lo que es el antiguo Palacio de Gobierno, e incluso muchos datos que yo encontré sobre diferentes personajes, los encontré porque están en la Biblioteca Real de España. ¿Qué hacen allá? Sí, sí, efectivamente. Y el tema del Paseo Bravo, regresando al tema de don Miguel Bravo, que no es por Nicolás Bravo, es por Miguel Bravo, que fue decapitado, y su cuerpo es Avenida Reforma y la 9, ¿no? Sí. En donde incluso está ahí una piqueta. Ajá, ahí. Es un pilar de piedra en donde los amarraban para los latigazos. Y el hombre al que le debemos que Puebla no haya sido destruido por la independencia, que los escudos de León y Castilla, la corona de León y Castilla que están en la catedral, que tiene 3 escudos de la corona de León y Castilla, y las casonas que tenemos en el centro que siguen teniendo los escudos de las familias españolas, no hayan sido mochadas, las casas no hayan sido destruidas en muchas partes, se lo debemos a Miguel Bravo, y nomás tiene una plaquita de este tamaño. Así es. Y bueno, el Paseo Bravo, que pocos sabían de la historia. Nadie tiene ni la menor idea del Paseo Bravo porque se llama así. Excelente. Bueno, el tiempo siempre se va. Qué rico es platicar de la historia, qué rico es platicar de nuestro pasado, con esta vocación de ver este presente y de compartirlo, y sobre todo contigo, que siempre platicamos. ¿Nos podemos pasar aquí 5 horas? Sí. Por cierto, mire usted, qué tazas tan bonitas están, sí. muy poblanas, te voy a decir salud, pero no, todavía no, estamos en horario solo de cafecito. Es cafecito. Bueno, pues les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado el día de hoy. Ahora sí que búsquennos por todas las redes, pónganos sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, platíquennos de algo que ustedes sepan que les contaron los abuelos. Mi nombre es Irma Sosa, directora de Puebla Legendaria. Los invitamos a visitar www.pueblalegendaria.com. Hacemos callejoneadas de leyendas y el teléfono es 2222-650024. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Víctor Escobar. Nos vemos el próximo capítulo de Ecos de México, mitos y leyendas, que cada vez se pone más interesante. Hasta luego. Ecos de México, mitos y leyendas, con Irma Sosa y Víctor Hugo Escobar.